Instituto Bíblico y Ministerial Bethesda, formando ministros competentes para un ministerio fructífero. Bienvenidos al Diplomado de Estudios Bíblicos y Servicio Ministerial. Este programa es el resultado de la colaboración entre el Centro Misionero Bethesda y el Instituto Bíblico Ministerial Bethesda. Enviamos un saludo a todos los oyentes de la cadena radial auténtica, a los televidentes de CM Televisión y a todos aquellos que se van conectando a través de Facebook y YouTube en @Instituto Bíblico CMB. Hoy comenzaremos la clase número 5 con el tema Dios cumple sus promesas. En esta unidad analizaremos la segunda carta del apóstol Pedro, centrados en la gracia y el conocimiento del Señor, así como las falsas enseñanzas y el estilo de vida de los falsos maestros. La carta tiene como principal objetivo hacer memoria a los destinatarios de las verdades fundamentales del cristianismo, a fin de poder contrarrestar las herejías de los falsos maestros. De esta manera damos la bienvenida al pastor Jorge Zamudio. Bienvenido, pastor. Gloria a Dios, Dios los bendiga a todos en esta hora. Sean todos bendecidos por el Dios del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, tenemos en esta siguiente clase, recuerde que estábamos en el módulo 4, el del Nuevo Testamento, y nos corresponde la primera carta del apóstol Pedro. Ya vimos las cartas anteriores. Esta es otra carta general aquí del apóstol Pedro. Tenemos la primera y la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a ver una parte de la primera carta de Pedro y estaremos estudiando aquí, bueno, así a grandes rasgos, estaremos estudiando esta carta de Pedro para ver lo más básico, lo más importante quizá aquí. Entonces, en la primera carta de Pedro, aquí vamos a encontrar que Dios recompensa la perseverancia del pueblo cristiano o del hombre cristiano, del creyente. Dentro del bosquejo de esta unidad vamos a estar viendo aquí cómo estudiar algunos de los aspectos importantes de la carta del apóstol Pedro, viendo acerca de los sufrimientos allí de Cristo y los sufrimientos de los creyentes, también en donde el sufrimiento será recompensado o tiene como recompensa la justicia de parte de Dios, y también en la carta nos menciona algunos aspectos de la vida práctica y la vida de hogar. Los objetivos de la unidad: primero vamos a ver, conocer el contexto histórico por lo cual fue escrita esta epístola. Estudiar, en un segundo punto vamos a estudiar el tema el sufrimiento y aplicado en contraste a la iglesia de hoy. Un tercer punto, aplicar cada una de las enseñanzas como base de fe y conducta para el creyente. Y un cuarto punto y último punto, vamos a extraer y comunicar a otros las riquezas espirituales que contiene esta carta del apóstol Pedro, este hombre que fue, bueno, es uno de los hombres quizá de pronto más conocidos allí dentro de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con el autor y la fecha de la carta del apóstol Pedro. Bueno, pues el autor de esta carta pues es muy reconocido, o de esta epístola como se le llama. El autor es el mismo apóstol Pedro. Es una de las epístolas universales, ya que no va dirigida a una persona o a una iglesia o a alguien especial o en particular, sino que al igual que de pronto la carta a los hebreos, la carta de Santiago, esta carta también va dirigida allí a algunas personas o iglesias aún para hoy en día. Entonces, ¿a quién va dirigida? Según primera carta de Pedro 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí vemos que
Esta carta está dirigida allí a un, a un grupo de personas allí de estas provincias que pertenecen a Asia Menor, la cual también hoy este territorio se le conoce hoy como la Turquía moderna, se le llama, y a su vez forma parte de un vasto imperio allí de Roma, donde nosotros encontramos algunos puntos en consideración, como nos indica el lugar donde también esta carta fue escrita, y Pedro le pone un nombre allí, Babilonia, que tiene que ver con Roma, y fue enviada por medio de Silas, que era amigo y compañero del apóstol Pablo. El apóstol Pedro, ¿qué hace el apóstol Pedro? El apóstol Pedro posiblemente, este hombre, eh, después del trabajo que había hecho, de todo el reconocimiento que había tenido, recordemos que el apóstol Pedro fue uno de los hombres más osados allí durante los evangelios allí, y debido a su personalidad extrovertida que este hombre tenía, se destaca en la mayoría de los evangelios, este hombre allí. El nombre de Pedro se menciona más o menos unas 150 veces en el Nuevo Testamento, junto con su hermano Andrés allí, los cuales estos dos personajes se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea. Eh, Después de dejar esta actividad allí, este hombre pues se vuelve un seguidor de nuestro Señor Jesucristo durante los 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Después de que, bueno, nosotros conocemos la historia, eh, Pedro niega al Señor Jesús, pero después de esto, este hombre entra en un tiempo precioso de Dios donde el hombre, podríamos decir, ya tiene unas experiencias eh, con, con el mismo Señor Jesucristo, y entonces después de la resurrección, este hombre pues lo empezamos viendo como este hombre empieza a ser una de las personas más importantes de la predicación del Evangelio, donde en su primer discurso, después de la venida del Espíritu Santo, este hombre fue el que estuvo también allí dentro del tiempo que estuvieron los 120 en oración, en ayuno. Este hombre recibe esa llenura del Espíritu Santo, y es un hombre usado para ver a través de la palabra que a través de su primer discurso se convierten 3.000 personas allí, iniciando su ministerio ya total con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, eh, Pedro tiene un papel, aparte de esto, Pedro tiene un papel muy importante en los primeros años, como nos lo registra o nos lo muestra el libro de los Hechos. Allí encontramos que este hombre está allí en el concilio para tomar decisiones, como lo enseña Hechos capítulo 15. Y después de este acontecimiento que nosotros vemos acá, después de ver lo que predica 3.000, luego que 5.000 sana enfermos, como Dios lo usa de una manera impresionante, esta carta nos lleva a nosotros también a que aprender a buscar más de Dios, aprender a buscar más del Señor cada día, porque Dios, eh, vemos que busca unos hombres aquí que son pescadores, aquí pecadores también. Una cosa es pescadores y otra cosa pecadores, y muestra a Dios, pero cómo Dios hace de este hombre un hombre ahora una bendición. También eso es para usted y para mí, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que nosotros podamos cada día experimentarlo. Ahí mismo el apóstol Pedro en el capítulo 5 nos enseña, porque ¿qué hace Pedro? Pedro aquí se dirige a los ancianos que están congregados allí. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego habla de apacentar la grey
de Dios. Este trabajo de poder apacentar nosotros la grey de Dios declara que los ancianos, los conocedores, dice él también, anciano yo también y testigo de los padecimientos de Cristo, claro. Pedro se dio cuenta cuánto el Señor Jesucristo padeció. Esto nos indica ciertamente que este hombre fue quien escribió la carta de Pedro allí, y esta fue aceptada allí, este escrito muy auténtico, eso sí, muy auténtico, por Eusebio en el año 270, entre el año 270 y 340 después de Cristo. Esto lo coloca allí como uno de los, dentro de los grupos de los escritos más genuinos que hay allí. Y frecuentemente sus obras son indiscutibles, genuinas aquí. Entonces, vemos aquí que no hay una discusión de la carta del apóstol Pedro. También encontramos otras razones por las que se prueban la autenticidad de la carta del apóstol Pedro. Silvano, uno de los puntos aquí, Silvano era muestra allí, y este hombre era el amanuense de Pedro allí, bien era la persona que dio la epístola de este distintivo griego. Allí otro punto importante, eso lo vemos en la primera carta de Pedro 5:12, allí lo podemos encontrar, y también la persecución que se refleja en primera de Pedro, el resultado del rechazo social que los cristianos habían tenido que enfrentar. Todo esto lo encontramos allí en estas referencias en la primera carta de Pedro. Está esta que le acabo de nombrar en el capítulo 2, versículo 12, en el capítulo 3, versículo 16. Encontramos estas referencias que nos ayudan a saber que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro. Sus repetidas alusiones a las enseñanzas de Jesús allí. Esto se puede comparar allí con el 3:14 con Mateo 5:10, allí 4:13 con Mateo 5:11 y 2:12 Mateo 5:16. Bueno, hay ustedes que tienen el material allí, ustedes lo pueden mirar allí y corroborar allí con más tiempo en el nombre de Jesús. Hay unos paralelos entre las enseñanzas del apóstol Pedro y el apóstol Pablo allí, que también ustedes pueden ir comparando. También el apóstol Pedro era uno de los apóstoles iniciales allí, y bien pudo tener en el desarrollo de esta enseñanza básica allí, donde el apóstol Pedro era muy puntual allí en cuanto a lo que él quería dar a conocer. Finalmente, según Eusebio relata, que el apóstol Pedro sufrió martirio en Roma durante la persecución de Nerón. Así, la fecha de la composición de la carta sería entre los años más o menos 62 y 63 después de Cristo. Fue el tiempo que se escribió esta carta. Serían entre estos 2 años, porque en el tiempo de Nerón, allí en el año 64, viene la persecución más grande. Vamos a mirar la estructura general de la carta. Vamos a mirar lo que es la estructura general de la carta aquí, y esta epístola nos refleja aquí la experiencia personal de Pedro con Cristo, para provecho de aquellos que se encontraban amenazados por la persecución después del saludo allí del apóstol Pedro. Este hombre da inicio a su exposición allí de la salvación, viéndola como una herencia celestial y gloriosa allí. Esto lo encontramos aquí en la primera carta del apóstol Pedro, en esta primera carta, en el capítulo 1, versículo 13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces,
¿Qué hace el apóstol Pedro? El apóstol Pedro nos expone aquí esa salvación gloriosa que podemos encontrar como una vida de fe, aquí de amor, una vida sujeta a diversas o severas pruebas que lo sigue hablando en el versículo, en el capítulo 6, capítulo 1, versículo 6 al 9, y la confirmación de lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Después del versículo 10 al 12, a continuación viene una enseñanza sobre la santidad. Este hombre llamado Pedro, este hombre en esta carta hace alusión a muchos temas aquí de gran importancia. Y esto es bueno nosotros mirarlo porque es de los temas más importantes que nosotros tenemos que mirar, y es sobre la santidad. Aquí entre el versículo allí 10 al 12 y también en el 13 al 21 allí, del amor mutuo también basado en la regeneración. Los creyentes deben ser como niños allí, comparados como niños para ese llamado al cual Dios les hizo. También que sean esas piedras vivas edificadas sobre Cristo, ese Cristo resucitado allí. Y esto lo vemos también en el capítulo 2 de Pedro, versículo 4 al 10, también se les hace un llamado a vivir como peregrinos, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Esta carta también tiene que ver con nosotros, para esta iglesia o para la iglesia de este tiempo, de cómo debe ser nuestra manera de vivir. Muy importante esta carta es de una bendición grande para nuestro diario vivir, porque también en este tiempo hay persecución, también tenemos persecución en este tiempo. También encontramos aquí que esta carta tiene como ejemplo la conducta del Señor Jesucristo. Las mujeres deben también aprender a someterse a sus esposos allí. Los esposos tienen el deber de tratar bien a sus esposas. Esto tiene un sinnúmero de datos aquí y de buenos comentarios que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir. Todos deben estar gobernados por un espíritu, dice el apóstol Pedro, ese espíritu de amor, de ternura, el cual asegura la bendición divina, la bendición de Dios. Eso usted lo encuentra en la carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Recuerde que estamos estudiando la primera carta de Pedro allí, aunque algunos casos de la buena conducta traigan sufrimientos a veces, a manos del mundo, pero habrá vindicación divina allí como la hubo para Cristo, que fue crucificado y exaltado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Primera de Pedro 3, 13 al 22. La carta contiene una exhortación allí. Esta carta contiene esa exhortación a no volver a caer en la vida pasada, en esos antiguos pecados que antes teníamos, sino que la carta nos lleva cada día como cristianos a ocuparnos en las cosas de Dios. ¿Cuáles son las cosas de Dios? En la oración, allí en la lectura de la palabra, la hospitalidad, el servicio, allí nosotros como creyentes debemos estar preparados para sufrir por Cristo. Tenemos que estar nosotros preparados allí y de acuerdo a la voluntad de Dios. Mucha gente de pronto dice que con Cristo no hay que sufrir, pero dice la palabra y el apóstol Pedro lo enseña, que también tenemos sufrimientos, padecimientos semejantes a los de Cristo. La verdad es que, bueno, a veces tratamos de ignorar esas cosas, pero es importante que nosotros miremos que aquí esto nos enseña a nosotros que debemos nosotros estar muy dispuestos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los líderes deben cuidar del rebaño, los líderes deben cuidar de la grey de Dios,
con humildad, como lo acabamos de ver en el capítulo 5. Allí debemos exhortarnos. Acuérdense que la exhortación no es un regaño. Mucha gente piensa que la exhortación no, la exhortación es animarnos. ¿A qué? A apacentar, a cuidar la grey de Dios, como nos enseña Pedro en el capítulo 5, en el versículo 12 en adelante allí, donde él hace referencia de este mandato allí, lo cual también nos lo enseña en Juan allí. Y eso sí, revestidos de toda humildad, nosotros, revestidos de toda humildad, allí como el Señor Jesucristo nos enseñó, cuando también Cristo se ciñó la toalla para lavarle los pies a los discípulos allí en el Evangelio de Juan. Por eso se nos exhorta a nosotros a encontrar un refugio, una fortaleza en Dios y a resistir en el día malo, en la prueba difícil allí. Se nos insta a que nosotros podamos estar firmes y preparados en este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Luego esto, en el capítulo 5, versículos 6 al 11, finalmente la epístola concluye con unos saludos personales. En el capítulo 12 al 14 termina allí. Entonces, vemos que en una perspectiva general, la epístola incluye términos importantes. Aquí hay, como les decía, ahora hay unos términos importantes como son el modo de vivir, el hacer bien, el someternos a las autoridades, cómo pasar el sufrimiento, cómo nosotros dejar las obras de la carne, como el espíritu. Bueno, aquí nos enseña también el tiempo del fin, que eso lo estaremos viendo más adelante, algunos temas que toca el apóstol Pedro allí, pero lo más importante es que cada uno podamos aprender que en tiempos difíciles, en tiempos de bendición, tenemos que glorificar al Señor Jesucristo, allí en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos insta allí, nos da unas órdenes, nos expresa unos mandatos allí, o unas solicitudes o ruegos, un deseo ferviente porque cada día seamos esos seguidores de Cristo. De hecho, que el final de esta carta la escribe este hombre como una exhortación allí. Algunos ejemplos que describen de los deberes que tenemos que tener. Uno, en la primera carta de Pedro 1:13, aprender a ser sobrios, a estar muy atentos, muy dispuestos. Seamos dispuestos para toda buena obra, a ser santos. En el versículo 15, a tener a Dios, a temer a Dios allí en todo, a santificar a Dios, a ser santos, a glorificar el nombre de Dios en nuestros corazones allí. Ese es uno de los trabajos de Pedro que nos hace este hombre, porque uno de los mayores temas tratados en esta carta, si usted lo puede ver, es el sufrimiento, la salvación que trae sufrimiento. El sufrimiento como cristianos, ¿no? Sufrimientos allí, padecimientos como cristianos, pero también nos da la solución de cómo soportar nosotros estos sufrimientos de una manera victoriosa, como nos lo enseña ahí el versículo 16 del capítulo 1, sin que sea meritorio, pero tampoco inevitable allí. Entonces, aprender a soportar, y como decía también el apóstol Pablo, pues gozándonos en medio de las tribulaciones allí, porque esto más bien, si lo miramos, es regulado por la voluntad de Dios, trayendo una esperanza a cada uno de nosotros, ya que el mismo Señor Jesucristo sufrió, murió, pero también Él, al compartir sus sufrimientos, es un privilegio y una fuente de alegría. Entonces, aquí en esta estructura de la carta del apóstol Pedro,
Uno de los temas u otro de los temas tratados es el efecto que la vida y el testimonio cristiano tienen sobre la sociedad no salvada. En este aspecto encontramos la aplicación de la enseñanza de Cristo como nosotros, como sal de la tierra o como luz del mundo, donde nosotros tenemos que tener una buena conducta allí neutralizada, que neutraliza el perjuicio. Allí nosotros tenemos que aprender cada día a hacer frente ante la decisión de cualquier argumento allí, avergonzando toda decisión o acusación falsa que haya allí. Entonces, es importante que dentro de nuestra manera de vivir, dentro de nuestro estilo de vida, podamos, como dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, poder callar allí la ignorancia de otras por nuestro buen ejemplo, por nuestro buen testimonio que podamos nosotros dar a través de tener a Cristo en nuestro corazón. Por último, podemos ver en esta carta que el apóstol Pedro está hablando desde lo profundo de su corazón. Este hombre no escribe aquí una carta allí como un ensayo formal, no. Este hombre está escribiendo unas verdades allí desde su corazón, desde su naturaleza, unas cualidades allí de un hombre renacido en Cristo Jesús. Este hombre también podríamos decir que después de que vino el Espíritu Santo sobre él, después de Hechos capítulo 2, allí encontramos un nuevo hombre con una nueva esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo allí. Entonces, este hombre apóstol está regenerado hasta su más alto nivel. Este hombre podríamos decir también que es un ejemplo a seguir. ¿Quién? El apóstol Pedro. Y le digo un ejemplo a seguir porque también hablamos del apóstol Pablo, que Pablo muchas veces escuchamos y de pronto hemos dicho, pues el apóstol Pablo fue uno de los que también este hombre dio un giro de 360 grados para el Señor. Este hombre Pedro también después de su allí de su encuentro con el Espíritu Santo después del capítulo 1, allí capítulo 2, ya este hombre comienza allí una tarea dispuesta para el Señor a cumplir una de las palabras que él había prometido. Allí quedaría su vida por el Señor Jesucristo. Vamos a entrar ahora dentro de un contexto histórico, vamos a mirar aquí el contexto histórico donde tenemos algunos registros aquí, pues entre la relación del cristianismo, aquí son pocos, entre la iglesia o el pueblo cristiano con el gobierno, más no lo relata allí los evangelios, allí, pero tenemos un aspecto favorable que da la impresión allí a que estas relaciones fueron escasas. Allí en la epístola del apóstol Pablo no discuten las teorías políticas allí y se les ordena a los creyentes que se sujeten a los poderes existentes porque son ordenados por Dios. Esto también nos lo enseña Pablo en Romanos, allí creo que es el capítulo 13. Romanos capítulo 13 nos enseña la importancia. Pedro también lo enseña aquí en el capítulo 2 de aprender a someternos, a los trabajadores a someterse a los amos allí. Y bueno, una serie de mandatos u ordenanzas que da Pedro como buenos cristianos para con cada uno de nosotros. Por otra parte, dentro de este contexto histórico, ¿qué encontramos? Que el cristianismo creció dentro del judaísmo en aquellos años, en los primeros años después de Cristo, y siendo una religión lícita allí, un culto permitido y protegido por el Estado, la política romana era de tolerancia siempre y cuando las observancias religiosas no estuvieran en contraposición con las demandas del Estado.
Entonces, mientras los cristianos no generaran disturbios allí, simplemente se les ignoraba. Pero los cristianos no habían entrado en un contacto con Roma durante la primera parte del primer siglo. Dejaron una impresión favorable sobre las autoridades romanas y la iglesia había seguido una política de penetración pacífica en la sociedad con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hacia el fin ya de la sexta década, la situación comenzó a cambiar en los cristianos. ¿Por qué empezó a cambiar? Porque se había separado del judaísmo y fueron reconocidos como grupo diferente. Su firme convicción sobre el Dios invisible y un Cristo resucitado provocaron las sospechas del desprecio del pueblo. Asimismo, las predicaciones o las predicciones allí acerca del juicio venidero y el derrumbamiento del orden que había en aquel entonces, ese orden existente. Entonces, esta primera carta de Pedro se escribió para explicar la situación que afecta a las iglesias, ¿dónde? En Asia Menor, allí en las iglesias del norte de Asia, allí en las provincias donde se fue escrita, donde fue enviada, a Galacia, Capadocia, allí a Bitinia, y fue estas, al parecer, no nos registra la Biblia, pero al parecer parece que fueron evangelizadas por allí el apóstol Pablo, fueron evangelizadas por el apóstol Pablo, pero por la manera en que se menciona en la lista de las provincias, la primera impresión que podía uno llevarse es que el apóstol Pedro se dirigía allí únicamente a los cristianos que vivían en la parte norte de ellas. No se conocen los orígenes de estas iglesias. Es posible que el apóstol Pedro les haya predicado, debido a que encontramos que su trabajo en la iglesia en Antioquía, allí donde nos enseña Gálatas capítulo 2, que ahí lo tienen ustedes, había viajado en el mundo mediterráneo, allí, al igual que el apóstol Pablo. Aunque no se encuentra o no se halla un registro histórico que nos diga que el apóstol Pedro fundó o visitó aquellas iglesias, tampoco hay un registro de algo que lo impidiera. La epístola está dirigida a los elegidos expatriados de la dispersión. Contrastamos por la epístola dirigida a estas personas. Posiblemente habían algunos judíos que estaban allí en Asia, pero también posiblemente eran, de acuerdo a lo que nos enseña Pedro, eran gente que eran gentiles allí. Vuelvo y le digo, no ignoro que habían judíos, pero había pueblo gentil, porque les habla también el apóstol Pedro de que no se vuelvan a las costumbres, a las prácticas que antes tenían, como las orgías, como las borracheras. Eso no era del pueblo judío, eso era por sobre todo de quién, del pueblo gentil. Entonces, no, como les digo, no se encuentra un registro histórico, pero la epístola está dirigida a los expatriados allí de la dispersión de aquel entonces. Entonces, se hace una referencia que tiene que ver también con los gentiles allí, y podríamos concluir que los elegidos eran convertidos de la dispersión, que formaban grupos de carácter predominante allí judío. El término gentil se le designaba no solamente al no judío, sino también en sentido racial, sino también en sentido espiritual, en términos generales. Gentil era el equivalente del término moderno pagano. Este uso de la palabra en esta carta queda confirmado en distintos pasajes. Usted los puede ver ahí, estos pasajes. Así que la persecución dio motivo para esta carta. Esa persecución y el sufrimiento es un término clave, ya que las iglesias habían sido puestas en diversas tribulaciones. El tiempo, la verdad, fue bastante largo allí, donde vemos que el apóstol Pedro
hace énfasis o mucho énfasis a de aquellos miembros que sufrieron allí y muchos injustamente sufrieron la persecución. Entonces el apóstol Pedro recalca la importancia de no avergonzarse del evangelio, no avergonzarse si sufrían como cristianos, como lo vemos aquí en el primer libro de Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, dice la escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, miramos claramente aquí que esta carta tiene mucho que ver con los sufrimientos del cristianismo, los sufrimientos de Cristo, pero también los sufrimientos de muchos cristianos, y les dice: no se avergüencen ustedes aunque sufran injustamente como cristianos. Y yo quiero decirle que también en este tiempo, ¿qué vamos a ver? Mucha gente sufriendo como cristianos. Quizá algunos no, algunos de pronto no lo vean de esa manera, pero el verdadero cristiano va a tener unas luchas, unos sufrimientos allí. No era una forma exclusiva para ellos, sino también para todos los cristianos del mundo, como nos los enseña aquí la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice la escritura aquí: el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Diga, mire esto. Mucha gente dice que no hay que sufrir, pero es que hay que mirar el sufrimiento es en Cristo, como nos lo enseña la palabra, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, esta carta se convierte, o se convirtió más bien, en una advertencia y en un mensaje allí de aliento en vista de la situación que estaban pasando los cristianos, los seguidores de Cristo o los creyentes. Entonces vemos que esta carta nos habla mucho acerca del sufrimiento, nos habla mucho acerca de los problemas que tenían allí, pero cómo el apóstol Pedro los anima. El apóstol Pedro, ¿qué hace? Los anima cada día a permanecer, a permanecer en el Señor. Características principales, vamos a mirar algunas características principales aquí. Entonces, esta epístola tiene la estructura de una carta, ya que comienza con una indicación del autor y de los receptores, el autor Pedro, los receptores, a aquellas personas que habían sido esparcidas allí, que estaban en Asia, allí. ¿Y qué hace Pedro? Pedro insta allí a que la iglesia es una casa espiritual compuesta de piedras vivas, oiga bien, edificadas sobre Cristo como fundamento. Nosotros somos piedras vivas. Cuando nos reunimos todos, formamos esa iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro anima allí en el Señor Jesús, anima a cuidar la iglesia, así como lo hace el pastor con las ovejas. Por ello que el apóstol Pablo usa términos como piedras vivas y dice que la piedra más importante viva es el Señor Jesucristo aquí. Luego encontramos aquí que dice la palabra aquí, déjeme verlo, para describir la iglesia aquí como piedras vivas 2, 5, 9. Aquí 2, 5, 9 nos enseña que dice: vosotros también como piedras vivas edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras vivas allí. Luego, para describir la iglesia, allí se nos menciona, Barclay nos menciona que lo más significativo es que la teología de esta carta es la misma de la iglesia en sus orígenes. La predicación de la iglesia primitiva se basa en 5 ideas principales, las cuales constituyen el querigma de la iglesia, que quiere decir el anuncio o proclamación de un heraldo. Estas ideas fundamentales fueron proclamadas en la iglesia desde sus comienzos. Entonces, esto aquí vamos a mirarlo. Dice, ha amanecido la era del cumplimiento, la edad mesiánica ha comenzado un orden nuevo y se convoca a los elegidos a unirse a la nueva comunidad. Segundo, esta nueva era ha venido por medio de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, las cuales son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y por tanto son el resultado del plan y del conocimiento anticipado de Dios. Primera de Pedro 1, 20, 21. Tercero, por el acto de resurrección, Jesús ha sido exaltado a la diestra de Dios y es la cabeza mesiánico del nuevo Israel. 4. Estos acontecimientos alcanzarán pronto su consumación con el regreso de Cristo en gloria y el juicio de los vivos y los muertos. 5. Estas son las bases fundamentales para hacer un llamado al arrepentimiento y el ofrecimiento del perdón de pecados y el don del Espíritu Santo y la promesa de la vida eterna. Estos 5 aspectos, oiga bien, estos 5 aspectos pueden decirse que son las 5 plantas del edificio o de la iglesia, aquí de la predicación original que se encuentra en los sermones del apóstol Pedro en los primeros capítulos aquí que también de Hechos, y son por tanto las ideas dominantes de esta carta. Entonces vemos claramente aquí cómo estas características principales que estamos viendo acá nos van a ayudar mucho. Bueno, aquí el tiempo se me está agotando. Me queda una segunda clase de aquí del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro. Recuerden, tienen un taller allí donde ustedes van a encontrar algunas preguntas. Es importante que usted busque allí en ese taller para que usted pueda aprender más. Lea, mire con cuidadito. Cualquier pregunta usted la puede mandar por WhatsApp allí y vaya mirando, estudie allí lo que nos queda en este tiempo para que obviamente pueda conocer más. Dentro de estas cosas vamos a estar mirando. Recuerden que el apóstol Pedro fue ese hombre, que también fue martirizado. Este hombre fue el que fue crucificado hacia abajo. Él no permitió que lo crucificaran como el Señor Jesús. Dijo, no soy la persona indicada, no merezco morir como el Señor Jesús. Entonces este hombre fue crucificado hacia abajo. ¿Cumplió? ¿Con qué cumplió? Con lo que él había dicho, que él daría su vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para recordarles que la primera carta del apóstol Pedro, esa primera carta que es tan preciosa, tan hermosa, que nos enseña una vida diaria de una buena conducta a cada uno de nosotros, yo le animo a que usted la lea, que usted la mire con cuidado, porque la verdad es una carta que nos enseña mucho en varios temas, en varias acciones allí, en varios ámbitos. Allí nos va esta carta a enseñar el diario vivir, de cómo vivir nosotros para Cristo, cómo nosotros vivir en santidad para el Señor, cómo nosotros poder alcanzar, como lo veíamos acá,
esa vida en Cristo Jesús, ese cómo nosotros vivir de nuevo en el Señor Jesucristo de una forma allí, o de una manera formal más bien, cómo nosotros vivir en el Señor Jesús. ¿Cuál es el deseo? Como dice la primera carta de Pedro 2, anhelad, desead como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada. Dice la palabra, desechemos toda malicia, desechemos todo engaño, toda mentira. Recuerde que si alguien que nos está viendo es el Señor Jesucristo. Es Él, Dios nos está viendo, Él escudriña lo profundo de nuestro corazón. Así que mi hermano, mi hermana, deseemos esta palabra de parte del Señor. No mire usted a otras personas, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él, vivamos para Él, y como nos lo enseña aquí el apóstol Pedro, vamos a tener una vida agradable delante de los ojos de Dios, y nuestra herencia será esa patria celestial, será ese reino de los cielos para la gloria de Él y para bendición nuestra, obviamente, porque si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, pues mire, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la primera carta de Pedro vamos a encontrar cómo nosotros vivir allí. No podemos leerla por leerla, sino que lo que leamos lo pongamos en práctica, podamos nosotros mirar con mucho cuidado cada contexto, todo lo que estamos nosotros aprendiendo aquí de la palabra del Señor. Así que les dejo ahí, primera carta de Pedro 2, dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Mire qué precioso eso. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que hemos gustado la bondad, la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, deseemos cada día la palabra. No usemos la palabra para hacer cosas que no son, no. Busquemos la santidad, amemos la santidad, tengamos ese temor de Dios. Sepamos vivir en comunidad, sepamos vivir en armonía, sepamos vivir con los demás, siempre aprendiendo los unos de los otros, pero aprendiendo lo bueno. Deseche toda malicia, deseche todo lo que no es de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que les dejo esto con la ayuda del Señor. En la próxima clase estaremos viendo la segunda parte de esta primera carta de Pedro para terminarla, porque la verdad es que es bastante larga, solo vimos una parte, pero vamos a orar, que permita a Dios que se nos pueda quedar algo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas a través de tu preciosa palabra. Cada día dirígenos, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y enséñanos a ser victoriosos en medio de las luchas, de las pruebas, Señor, a no desmayar en el nombre de Jesús de Nazaret, a ser cada día mejores para la gloria tuya, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ábrenos el entendimiento, danos la sabiduría, la inteligencia y enséñanos el temor tuyo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias te doy. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde. Como hemos visto en 2 de Pedro 3:17, a medida que vamos avanzando en esta materia, es importante recordar que el crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es fundamental. Estamos ya a mitad del curso y algunos de ustedes ya han notado que estos talleres son muy extensos en su contenido. Por ello, les recomendamos que avancen de manera progresiva. No dejen todo para el final, así tendrán tiempo suficiente para reflexionar y responder con precisión. Esos talleres ayudan a complementar lo que hemos aprendido en cada clase. Nos despedimos por ahora, pero esperamos encontrarnos nuevamente el día de mañana en nuestra clase de Nuevo Testamento 5. Recuerden aplicar todo lo aprendido el día de hoy. Dios los bendiga.
Instituto Bíblico y Ministerial Bethesda, formando ministros competentes para un ministerio fructífero.